el patrimonio cultural, material e inmaterial y su valor educativo en la República Dominicana. Y creo que el patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, tiene un valor muy importante que debe ser tenido en cuenta e introducido en la educación. Y de eso va a tratar mi ponencia. La relación entre el patrimonio cultural y la educación es, además, de gran actualidad. No se dice nada nuevo cuando se afirma que existe una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. Por ejemplo, en España, de donde yo vengo, que es uno de los países, podríamos decir, europeos con más riqueza en vestigios que corresponden a un amplio y rico pasado histórico, desde hace décadas, se ha puesto un gran interés y esfuerzo por actualizar e impulsar gran número de repertorios patrimoniales, desde yacimientos arqueológicos, desde la restauración de obras de arte, al remozamiento de museos. Podemos preguntarnos, ¿por qué a nivel internacional se está produciendo un auténtico replanteamiento del trato que hay que dar al patrimonio cultural e histórico, ya sea material o inmaterial? ¿Por qué nos estamos replanteando esto a nivel internacional? También, ¿por qué estamos ante un proceso que pretende hacer más comprensibles y educativos el patrimonio cultural? Hay que decir que las razones son diversas, pero yo me atrevería a apuntar cuáles son las más importantes. En primer lugar, la propia demanda de la actividad de los centros educativos. Salir, bueno, en tiempos de normalidad y no de pandemia, ¿no? Pero salir fuera del aula para buscar elementos que, mediante la vivencia directa y la observación, ayuden al alumno a un mejor aprendizaje del contenido social y cultural de las diferentes disciplinas académicas que él está estudiando. En segundo lugar, hay que decir que el ejemplo que aportan los países más avanzados en estos temas, como son los países del norte de Europa, Francia, Gran Bretaña, entre otros, pues ciertamente en la medida en que el resto de países intentan seguir su modelo o su ejemplo y homologarse progresivamente a esos modelos, eso también ayuda a ese querer imitar o ese querer acercarse a esos estándares de esos países que tienen un gran desarrollo a nivel de lo que supone el tratamiento museístico, el control, la preservación, la restauración del patrimonio, también es un punto muy importante. Pero también, y en tercer lugar, quisiera destacar la aparición de una nueva sensibilidad que se expresa en el deseo de conservar, adecuar nuestra riqueza patrimonial cultural y democratizar, y pongo el acento en esto, democratizar el acceso a los bienes culturales. Los bienes culturales son de toda la comunidad. Esto debemos tenerlo en cuenta. No es que sean una cosa para 4 eruditos que las estudian y a partir de esos 4 eruditos que comentan y tienen y preservan ese patrimonio, ya está. No, no, hay que hacerlo democrático, hay que hacer accesible esos bienes culturales a la sociedad. Como ha ocurrido siempre, ciertamente los grupos profesionales más sensibles a esta temática son los procedentes del ámbito de la educación y de la cultura. Hoy, afortunadamente, no obstante, a nivel internacional, hay una mayor cultura colectiva y una más alta y esmerada sensibilidad social por el patrimonio cultural. Otra cosa es que siempre se disponga, y esto es otro epígrafe, vamos a decir, de los recursos necesarios o que se encuentren los conocimientos museográficos y didácticos más adecuados. Pero hay un claro interés en esa dirección, que es lo importante. Y en cuarto lugar, hay que decir que el incremento en las visitas a los museos y a los conjuntos arqueológicos y monumentales también se utiliza como un indicador de éxito. Cada vez más la gente le interesa conocer ese patrimonio que está en los museos o que está en esas colecciones. Esto es muy importante. Y ahora quisiera centrarme en dar una serie de factores que, en mi opinión, pueden mejorar la función educativa de las instalaciones patrimoniales en la República Dominicana. Después de hablar de la cuestión de la importancia de la preservación y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial a nivel internacional,
quiero descender ahora a centrarnos en el caso dominicano y destacar cuáles pueden ser las prioridades para que el patrimonio cultural e histórico, por extensión, tanto material como inmaterial, tenga un papel importante en la cultura del país y en la formación y en la educación de los jóvenes dominicanos y dominicanas. Para hacer comprensible y para hacer que pueda ser valorado el patrimonio cultural, que engloba desde lo etnológico, lo histórico, lo geográfico, lo arqueológico, lo artístico, lo urbanístico, lo monumental, entre otros aspectos, se necesitan varios elementos o factores que yo considero importantes y que los voy a enumerar ahora. ¿Qué factores son importantes para que sea valorado el patrimonio cultural? Sobre todo por el conjunto de los jóvenes, de los estudiantes, las generaciones del mañana. En primer lugar, la concienciación y la voluntad desde las autoridades públicas de potenciar el patrimonio, orientando su tratamiento hacia la valoración social y a su utilización en la educación. Tiene que haber interés de las autoridades a nivel administrativo público por potenciar ese uso, esa implementación para fines educativos del patrimonio cultural del país, de la nación, del territorio. En segundo lugar, hay que dar prioridad a las estrategias, y esto es muy importante, de difusión, sin dejar de lado la investigación y la conservación. ¿La investigación es importante? Hombre, claro. La conservación, por supuesto. Pero si la investigación no se hace visible, en forma de divulgación, en forma entendible, no se acercan los resultados de la misma a la sociedad, y ello hace que los ciudadanos no valoren y en muchos casos no comprendan, y esto es muy importante, no comprendan para qué sirven o qué valor tiene la investigación en el ámbito cultural histórico. ¿Qué es la investigación en el ámbito cultural histórico? No sé, algo que hacen unos señores muy serios ahí, que leen libros y que investigan piedras o instrumentos o elementos. No, hay que explicar para qué sirve eso, qué son esos elementos y hacerlos entendibles para que la sociedad los valore. En tercer lugar, hay que adoptar nuevos planteamientos museográficos de carácter moderno, ir incorporando en el contexto de los museos las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías para superar la etapa, vamos a decir, de la vitrina y el letrero explicativo. Hoy en día se hace necesaria la interactividad en las salas de los museos, en las exposiciones, incluyendo todo tipo de elementos que nos facilitan las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que cada día que pasa existe aún más una competencia lúdica muy numerosa y los emplazamientos corren el riesgo de ser percibidos por los jóvenes como espacios aburridos, que solo gustan a los maestros o a los eruditos y sobre todo aquellos que podríamos calificar como apasionados de la cultura. Hay que hacer que los museos sean atractivos para las nuevas generaciones. En cuarto lugar, los planteamientos museográficos deben tener en cuenta de manera obligada cuáles son las necesidades y las demandas de los usuarios, de los que son parte escogida y muy importante, los estudiantes de los diversos niveles educativos. Es decir, hay que adaptar todo el planteamiento a los jóvenes y ello para crear las estrategias comunicativas más adecuadas para ellos, para hacer comprensible el contenido del museo, hacerlo vivo, hacerlo en parte útil e interesante para ellos y que capte su atención. En quinto lugar, es importante que la mayoría del público, y sobre todo el público más joven, identifique los museos y otras instalaciones patrimoniales como aspectos o como espacios, mejor dicho, amables, atractivos, donde puedan moverse y aprender de manera autónoma y lo más lúdicamente posible. El usuario ha de tener la posibilidad de hacer cosas, de manipular, de buscar, de resolver, de construir sus propios conocimientos. Por tanto, renovar las estrategias museográficas implica hacer de los bienes patrimoniales objeto de deseo para la mayor parte de la ciudadanía y, por descontado, de las nuevas generaciones, de los estudiantes. En sexto lugar, y por último, otro factor que tenemos que tratar es la urgencia por dotar de un planteamiento didáctico a la utilización
escolar del patrimonio. Una parte de las estrategias de la difusión, como ya he señalado, deben orientarse hacia la educación buscando la calidad didáctica de las visitas. Esto supone la determinación de unas recomendaciones e incluso de unos requisitos para poder considerar la instalación o lo que contiene como un recurso didáctico. Y quisiera referirme ahora en otro gran epígrafe y plantear el patrimonio desde un enfoque divulgativo y educativo. Pasar del enfoque del patrimonio desde un punto de vista erudito a un enfoque de tipo divulgativo y educativo, como digo. Los elementos del patrimonio cultural permiten simular cómo se ha llevado a término la investigación histórica y nos informan de la pieza, del monumento, de una tradición religiosa, una composición musical transmitida oralmente de generación en generación en una comunidad, y nos explica también cómo se contextualiza en la sociedad en la que surgió desde una torre medieval, una iglesia, un cañón, una herramienta de trabajo, un instrumento de cualquier profesión, una obra de arte, un enterramiento, lo que sea. Es posible introducir al visitante, y si es un escolar, mucho mejor, en el método y la técnica que se ha utilizado para poder decir aquello que sabe el conservador y el investigador. Hay profesionales, y esto es respetable, pero hay profesionales que opinan o que consideran que la historia, entendida como un proceso científico, solo puede estar al alcance de los historiadores y de los eruditos, ya que solo estos pueden enfrentarse con las fuentes del pasado, cosa que yo no comparto. Según esto, no conciben que un niño, un joven, un adolescente o un simple visitante pueda extraer conclusiones por sí mismo de los restos del pasado. Yo creo que no. Se puede acercar esa información al usuario normal y que él extraiga su conocimiento, sus conclusiones. La didáctica de la historia nos muestra, por tanto, todo lo contrario, que es importante acercar este conocimiento para que el usuario común y los jóvenes extraigan su conocimiento, sus propias conclusiones. Negar el tratamiento didáctico de la utilización del patrimonio en la orientación que defiendo supone negar la curiosidad del público, menospreciar el pensamiento crítico de los adolescentes y negar la posibilidad de acceder a la construcción orientada de una interpretación del pasado en los ámbitos escolares. Si la historia no se hace comprensible al alumno, el alumno se aburre, no presta atención, no entiende y olvida. Lo mismo con el patrimonio, hay que hacérselo entendible, atractivo, rico. Considero que si se quiere captar el interés de los adolescentes por la historia y el patrimonio cultural y sus contenidos a través de los vestigios del pasado, es necesario introducirlos en la metodología del análisis histórico. En el museo, en el yacimiento arqueológico, en el barrio histórico, etcétera, el visitante, sea adolescente o no, debe poder encontrar las fuentes más interesantes o estimulantes para él, descubrir los enigmas del pasado, aprender las claves de cómo se interpreta, aprender a formular juicios críticos sobre esos testimonios o vestigios que han quedado del pasado y, en definitiva, hacerse una imagen propia del pasado que él mismo, con la ayuda de todo el planteamiento que he señalado, ha construido. Estas propuestas deben acompañarse siempre de un componente de tipo lúdico. Y alguien dirá, ¿de tipo lúdico? Sí, sí, tienen que llevar un componente de tipo lúdico. Y cuando digo lúdico, no quiero decir como lúdico como un mero entretenimiento o algo poco riguroso. Todo contenido trabajado en un entorno de aburrimiento le pasa a los jóvenes, pero también a los adultos. Tiende a dificultar la construcción de un conocimiento válido. Es decir, si yo cuando me transmiten algo no me parece atractivo, desconecto la mente. Hay que hacerlo interactivo, hay que hacerlo interesante para captar la atención y que ese conocimiento sea atractivo para el joven y lo adquiera y se le quede grabado en su mente para siempre. Los jóvenes son los adultos del mañana y son los que van a tener que preservar el patrimonio. Por eso es muy importante enfatizar esto en el sistema educativo. Alentar en los jóvenes el deseo de saber de manera autónoma exige, por tanto, como he dicho, captar su atención, su interés y su motivación. Ahí está la clave, o ahí está el detalle. El componente lúdico es una buena y probada estrategia y ha sido utilizado de manera bastante generalizada en el ámbito de las ciencias experimentales. Pues vamos a aplicarlo en el ámbito del patrimonio cultural e histórico, material e inmaterial. Como reflexión final en este apartado,
hay que decir que el patrimonio cultural, debidamente comunicado, debe ser un elemento clave para la formación integral de la persona, para su desarrollo emocional y como elemento propiciador de la interacción, la cohesión social y la concienciación de lo que supone, en este caso, en nuestro caso, la identidad del pueblo dominicano. Hay que conocer nuestro patrimonio cultural, ya sea material y inmaterial, porque es elemento constitutivo de nuestra identidad. Si no lo conocemos, no sabemos de dónde venimos y en parte no sabemos cómo es nuestra identidad como pueblo, como Estado, como nación, como territorio. Y quisiera hablar ahora de la importancia que tiene la sensibilización para la puesta en valor del patrimonio cultural. En relación con el aspecto de captar la motivación de los jóvenes, que he venido comentando por el patrimonio cultural de sus comunidades y de su país, nos lleva a un concepto muy importante, la sensibilización. Es un elemento clave cuando hablamos de patrimonio porque supone un punto de inflexión entre aquellas personas que no reconocen el valor del patrimonio, por lo que no van a haber motivos para cuidarlo o transmitirlo en un futuro, de aquellas otras que conocen, son conscientes de su valor y por tanto quieren cuidarlo, disfrutar de él y tomar decisiones para su difusión y legarlo a futuras generaciones. Por eso es importante que se valore por parte de la juventud el patrimonio, porque ellos en el mañana serán quienes lo gestionen y quienes lo leguen a futuras generaciones. Tanto el conocimiento como la comprensión o la valoración en ningún modo surgen de manera espontánea en el ser humano, sino que se adquieren a través de los procesos educativos. No va a surgir de manera espontánea en el alumno el valorar un elemento del patrimonio histórico o cultural y material o no. Se necesitan estrategias adecuadas que nos ayuden a conocer el patrimonio, ya sea a partir de los sentidos, desde la emoción, desde el pensamiento o desde la propia actuación. Por lo mismo, las estrategias didácticas nos ayudan a comprender, nos animan a buscar el sentido, a otorgar los valores mediante procesos de investigación, experimentación, deducción, reflexión, seguido de un largo etcétera. Es muy importante conocer para comprender y comprender para valorar. No es posible valorar aquello a lo que no se encuentra sentido. Y esto es muy importante. Si a algo no se le encuentra sentido, no se le va a valorar. Comprender el patrimonio significa reconocer que tiene un significado histórico, social e identitario. Precisamente lo que después se denominan valores patrimoniales. Pero para poder dar sentido o justificar los porqués, suele ser necesario partir de un buen conocimiento. Por ejemplo, a nivel del patrimonio material, si un grupo de jóvenes está en la zona colonial de Santo Domingo y pasa al lado de una vieja iglesia con pórtico de piedra y una parte anaranjada y atacada por el paso del tiempo, la cual ha visto siempre allí, pues no va a sentir nada. Pero si a ese grupo de jóvenes se les enseña que en esa iglesia es la iglesia del primer convento que hubo en América, donde se fundó la primera universidad del continente, de la cual salen grandes hombres de la sociedad hispanoamericana de su época, y la cual fue un modelo para nuevas universidades que se fundaron en todo el continente, es posible quizás que al menos algunos de esos jóvenes sientan un mayor interés por entrar en aquel convento y lo valoren en su justa medida en el futuro, y como este habría muchísimos ejemplos en el caso de República Dominicana. Aquello que tiene valor, que importa en definitiva, será objeto de atención por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, es un primer paso fundamental que se reconozca el valor de un determinado bien o elemento patrimonial cultural, material o inmaterial, pero que sea un reconocimiento propio, no impuesto. No es que el profesor diga, esto es importante y tenéis que quererlo, tenéis que valorarlo. El alumno dirá, ¿y a mí qué me importa? No, es que el alumno, el joven diga, es que por lo que las evidencias que veo y por lo que me comenta el profesor, ese elemento tiene mucha importancia para el pueblo dominicano. Tiene mucho valor, hay que cuidarlo. Ese es el enfoque. Lo que es impuesto sucumbe.
Lo que se coge con cariño, porque uno quiere, por voluntad propia, se preserva. Este es un enfoque que quiero destacar. Pero el ser humano también debe ser, lógicamente, educado en el cuidado y la difusión, pues hay criterios, pautas, técnicas específicas y mecanismos especializados que hay que conocer. Y por último, ya para acabar, que ya he hablado suficiente, y no me gusta extenderme demasiado, quisiera hablar del valor inmaterial del patrimonio y su rentabilidad, pero no hablo de dinero, rentabilidad social e identitaria. Es importante la formación de nuevas generaciones capaces y cualificadas que quieran conservar su patrimonio para poder difundir en las mejores condiciones y para dedicar recursos humanos y económicos a su cuidado, conscientes de que la cadena de transmisión debe continuar con otras generaciones futuras. Una sociedad sensible hacia su patrimonio cultural está formada por ciudadanos que entienden la necesidad de cuidar aquello que tiene valor para el conjunto, dedicando esfuerzos a su conservación, gestión, difusión y educación. El patrimonio, para terminar, supone un sustento identitario para los individuos y colectivos porque explica lo que somos culturalmente y por qué hemos llegado a ser así y no de otro modo. Cuando estos referentes son claros, son sólidos, se valoran, se aprecian, se quieren, se asegura la necesidad de su cuidado y transmisión a las generaciones futuras. Si algo no se tiene como propio, se tira a la basura. Por eso hay que aprender a enseñar a valorarlo. La educación nos permite, por tanto, no solo conocer esos referentes, sino comprenderlos históricamente en su justa medida y ponerlos en valor. Cuando algo se siente como propio, se tiende a cuidar, preservar y transmitir. Por lo que la educación patrimonial, me atrevería a decir, es una garantía identitaria.